no puedo ver el conocimiento. Esta interacción es crítica para que esta pelotita que es el test antigénico sea testeado por el PCR. Entonces, el 8 garantiza la proximidad, la estabilidad de la interacción para que este PCR y un TC8 se conozca el péptido. Y lo mismo pasa con la molécula de clase 2. En el dominio beta 2, la molécula CD4 reconoce un dominio polimórfico, pero quiere que aún no existe. Y esto permite que estas dos células, que son distintas células, esta puede ser el líquido de un macrófago o un linfocito T, a través de su PCR reconocen el péptido. Conclusión, la molécula de clase 1 presenta los TC8, la molécula de clase 2 presenta los TC4. ¿De acuerdo? Una pregunta de la investigación anterior. Cada célula tiene distinto, tiene A, B, C, o no tiene A, o B. Hacemos un caso típico. Una célula que no sea un leucocito, un hepatocito. ¿Qué expresa el hepatocito? Moléculas de clase 1. ¿Qué moléculas expresa? Expresa A, B y C. ¿De acuerdo? Es decir, que un hepatocito puede expresar 5.000 moléculas A, 3.000 B y 5.000 C. ¿De acuerdo? Expresa todo. Y yo como una célula presentadora profesional, que ya le insistimos para merecerse ese nombre, que expresa clase 1 y clase 2, va a expresar miles de moléculas A, B y C, también miles de moléculas de P, Q y D. Todas se expresan. Y todas se expresan con un condimento adicional, que se expresan de forma codominante. Es decir, que se expresan los alelos maternos y los alelos paternos. Pues vamos a ver qué complejidad tiene. Esta diapositiva repito para ver que clase 1 presenta CD8, clase 2 presenta CD4. Ahora, entramos al concepto de polimorfismo que ustedes, estudiantes avanzados, deben saber más que yo acerca de lo que significa el polimorfismo. Si la existencia de múltiples alelos no existe, ustedes polimorfismo, cierto nivel de polimorfismo, tienen prácticamente todas las proteínas, son 2, 3, 4 alelos, 5 alelos, 6 alelos, tienen miles y miles de alelos. Y por lo tanto, el haplotipo, las posibilidades de generar haplotipos distintos son de miles y millones de posibilidades distintas. Y vamos a ver por qué tenemos. ¿Por qué el sistema es único sobre el polimorfismo? Fíjense. ¿Cuántos? Marzo de 2009. No lo actualicé. Además, estamos en el mismo rango. Ahí se ve que la población mundial hay escritos 733 alelos distintos para la molécula HLA-A. ¿Qué es HLA-A? Vuelvo a explicar. HLA es una de estas moléculas, la cadena alfa. Porque esta beta 2, que tiene la molécula de clase 1, está polimórfica. No hay alelos distintos, es monomórfica. Pero para esta hay 700 alelos distintos. Lo que se expresan A, se expresan B también. Para B hay 1115 alelos y para C hay menos que 686. ¿De acuerdo? Estos son alelos intermedios polimorfismo, pero la molécula de clase 1. Entonces, voy al hepatocito que expresa clase 1. ¿Qué posibilidad hay que entre todos ustedes expresen el mismo haplotipo para la clase 1? ¿Qué quiere decir el mismo haplotipo para la clase 1? Todos expresan el mismo C. El mismo haplotipo significa que expresen los mismos alelos. ¿Cuál es la posibilidad? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque hay millones de posibilidades, salvo que sean gemelos univiterinos. Por lo tanto, según ustedes el efecto opinión al lado, pues un buen compañerismo lo vamos a tener que suprimir al lado. Porque por ahí con mucha suerte nos falta un alelo. Ahora compartir los otros alelos. Ahora voy a decir que el haplotipo a nivel de clase 1 de todos ustedes es distinto al compañero que tiene al lado. Y cuando veo el haplotipo a nivel de clase 2, fíjense lo que pasa. Clase 2 tengo un problema adicional. Tanto la cadena alfa como la cadena beta, vamos para atrás. Esta. Tiene cadena alfa y tiene cadena beta. Ambas son polimórficas, a diferencia de clase 1, pero no son polimórficas la cadena alfa. Entonces, alfa y beta son polimórficas. Entonces, fíjense, hace el año 2009 había cerca de 700 alelos para son de P, de Q y de R. Para B, de B, para R, la cadena beta, 24 alelos para el Q1, 25, 27, centenares de más. Es decir, que el sistema es tremendamente polimórfico. La
conclusión de este tremendo polimorfismo. La mayoría de los individuos son heterocigotas, prácticamente todos. Y prácticamente con casi todos los genes. Recuerden que el sistema se expresa en formato dominante, que son los amigos maternos y paternos. Exhiben en la superficie celular 6 productos o 6 moléculas de clase 1 distintas. Cada molécula tiene centenares de copias. ¿Pero por qué 6? Porque expreso de clase 1 tengo A, B y C. ¿Por qué 6? Porque tengo el A, B y C materno y el A, B y C paterno. 2 de 2 a la 3. No. Y el A puede tener 2 opciones. ¿El B tiene 2 opciones? 2. Son 3. Ah, 3. bueno. Ahora, si yo veo el polimorfismo que hay a nivel de las moléculas de clase 1, que es el polimorfismo que demostré antes, a la clase 1 hay cerca de 313 millones de prototipos distintos. Posibles. Cada uno de ustedes es un prototipo singular. Lo mismo, más pronunciado, pasa a nivel de las moléculas de clase 2. Y por eso, cuando yo sumo todo, ¿cuántos haplotipos distintos podrían potencialmente ser generados en una población? 7,5 por 10 a la 18. 7,5 millones de haplotipos distintos. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar, salvo hermanas, gemelos, unitérinos, algo que sea absolutamente compatible con el otro. ¿De acuerdo? ¿Para qué la evolución ha moldeado esto? ¿Por qué necesitamos un sistema tan polimórfico? ¿Para qué? ¿O la evolución se equivocó? ¿O la evolución trató de poner esto por algo? ¿Para qué necesitamos polimórficos? Por lo menos como primera aproximación. Bueno, porque no distintos complejos mayores de compatibilidad pegan distintos antígenos. Y hay veces en los cuales algún antígeno podría no pegarse y entonces las personas se morirían porque no lo pueden presentar. Perfecto. La evolución impone una ventaja desde el punto de vista reproductivo a nivel poblacional. ¿Sí? Pero a veces lo individual y lo poblacional no va de la mano. ¿Qué significa a nivel poblacional? Cada uno de ustedes tiene un haplotipos singular. Y los haplotipos son grabados de forma materna y paterna. Ahora, supongamos que uno de ustedes expresa la molécula A33 y el otro A78. ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, supongamos que el que expresa el A33 une muy bien un péptido derivado del virus influenza y lo presenta bárbaro. Jamás va a contraer gripe. Jamás va a contraer gripe. Y el otro pobre que expresa el 78, invierno permedio, cuando pierde memoria, parece gripe. Entonces, jorobado ese. Pero ese va a expresar el B86. Y el B86 por ahí lo presente de infecciones por rotavirus. Entonces no va a ser diarrea. Y el otro que se salvaba para el virus influenza, para no tener gripe, va a ser por diarrea. ¿De acuerdo? Es decir, que poblacionalmente un haplotip singular confiere el desastre. El haplotip es la razón principal por la cual algunos de ustedes tienen una particular propensión a contraer infecciones, cada uno de ustedes, algunos se equipan, otros hacen rinititas, otros hacen reacciones alérgicas también. Mucho de eso tiene que ver con el haplotipo. Digamos, 90% tiene que ver con el haplotipo. Hay haplotipos permisivos y haplotipos no permisivos. Pero el haplotipo no es una condición que permite estar atrás y utilizar todas las patologías. Algunos serán protegidos por la patología, otros no. Algunos de ustedes tendrán, estamos entrando en una época donde todo lo que es medicina cada vez está marcado más molecularmente, incluso los tratamientos están marcados. Hoy en día, cuando vean después con Gaby, es una referencia internacional muy clara. El problema de los tumores. Dependiendo del haplotipo, va a haber algunos de ustedes que van a poder desarrollar ciertos tipos de tumores y otros que no. Y les vamos a dar algún ejemplo en la infección por HIV. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Sí. ¿Y hay bichos que tengan varios A y varios B? ¿Hay? Especies que hayan desarrollado, o sea, ¿por qué tener nada más un alelo y otro? Entonces, No, a ver,
Bueno, ¿por qué? Digamos, el por qué no te voy a decir por qué no podríamos pensar más moléculas ¿Por qué no? Claro. Lo que sí hay todo un debate planteado, esto es así y en general se acepta que era una condición de defensa a nivel de la especie. Lo que hay una gran discusión en el campo de la inmunología teórica es que vos tenés bichos, teóricamente interiores dentro de la escala zoológica, como la amprea, que no tienen este nivel de polimorfismo. Y hay otros bichos muy relacionados con la amprea, cercanos en la escala evolutiva, que sí tienen este polimorfismo. Viven en ambientes naturales. Algunos autores no demuestran mayor incidencia de procesos infecciosos. Entonces, esto que yo planteaba como una verdad de paradigma, que es una verdad de texto, digamos que el polimorfismo que contribuye a la defensa de la especie, a quien de dar, en base a estudios zoológicos, hay algunos autores que en el campo de la inmunología teórica lo están discutiendo, porque hay especies que no se infectan más pese a tener un polimorfismo 100 veces menor. Claro. Si que debate, sígale. Una pregunta. ¿Cómo se serviría de la introducción que varía tanto? Sí. ¿No serviría también que haya más polimorfismo en la población? ¿Se puede hacer que haya más variedad para seguir infectando? ¿O? Y es una ventaja adaptativa para el dicho. Claro, el virus influenza, el problema que tenemos con el virus influenza es que el virus influenza es una variación en todas las proteínas. El virus influenza tiene dos proteínas madres, que son las profundamente antigénicas. Una es la hemoglobina y hay dos tipos de cambios que se llaman cambios menores y cambios mayores. Los cambios menores son los que hacen que cada año los registros de los niños, médicos que trabajan en situaciones de confrontar a chiquitos o a personas infectadas, tienen que coordinarse con vacunas distintas, porque el virus va cambiando año a año. Los cambios mayores, en el caso del virus influenza, son esas alertas mundiales de pandemia, que cuando un virus humano se combina con un virus de las aves en un tercer animal, entonces ahí en recomendación de los otros fragmentos del virus. Entonces, el virus para infectar no requiere la molécula de compatibilidad porque tiene receptores que no están relacionados. ¿De acuerdo? Ahora, el virus va a tener una condición de mayor permisividad cuando el sistema prototipo que no se defiende bien frente al virus influenza. Y va a tener una condición de peor permisividad frente al prototipo que no. Digamos que en sentido genérico tu pregunta, si vos tenés una diversidad tremenda de haplotipos, también podría pensar que el virus algunos va a infectar y va a ser una infección recontraproductiva. Y desde el punto de vista nuestro, es que la población, algunos de ustedes morirán, y veremos a vuestro entierro, pero la especie como especie sobrevivirá. Bien, esto seguimos con esto. Fíjense, esta es una molécula de clase 1, una molécula de clase 2, esta es la estructura tridimensional, no tiene importancia, no nos vamos a meter esto, y fíjense que aquellos dominios que determinan la existencia del surco son los tremendamente polimórficos, es decir, que hay distintos individuos en estas regiones que tienen distintas secuencias fenotípicas, tanto a nivel de la molécula de clase 1 como la molécula de clase 2. Esto es lo que les mencionaba antes, la molécula de clase 1 alberga un péptido que está en rojo, es un péptido, la molécula de clase 1 está básicamente tapada, los extremos, entonces el péptido es chiquito, no sé si me dice la molécula de clase 2, sí, si comparan, esta es la molécula de clase 1, clase 2 es decir, el péptido de clase 2 es más largo y este que se va a presentar a los linfocitos que es el rojo. Bien. ¿Qué dudas hay hasta acá? ¿No hay ninguna duda? No entendieron casi nada. Perfecto. Avancemos un poquito más. La razón de ser, ¿qué péptido va a presentar la molécula de clase 1? Las infecciones. Un virus que infecta, ¿dónde va a expandirse el virus, proliferar en lo que sea, en un fibroblasto, en un hepatocito, el virus de la hepatitis C? ¿Ustedes usaron micro? Sí. Algunos sí son. Ajá. 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 No aprendimos. Para los
virus que son procesados dentro de la célula de las personas. Está bien, salvo lo de dentro. Dentro de la célula no me define nada. La célula tiene dos grandes compartimentos. Uno es el compartimento vascular y otro es el citoplasma. Los virus replican básicamente en el citosol. Y entonces, los antígenos que están presentes en el citosol, alguien los va a cortar en pedacitos chiquitos y va a entrar a la molécula de clase 1. Los antígenos, que son degradados en el compartimento vascular, ¿cómo llega al compartimento vascular? Es endocitado. Si llega al compartimento vascular, de alguna manera, lo que se degrada en el compartimento vascular va a ser presentado por clase 2. Así que en la molécula de clase 1, con el efecto derivado de la degradación de proteínas endógenas, citosólicas, células infectadas con patógenos intracelulares como virus, citosólicos, y péptidos señalolídeos que no tienen importancia en el marco de esta clase. Y la molécula de clase 2 viene de la degradación de proteínas que están en el compartimento vascular. Es decir, cuando un virus infecta, prolifera en el citosol. Una proteína, virus influenza, agarramos la neuroaminasa, la cortamos en pedacitos chiquitos, van a ver que es el protosoma que lo corta, y lo cargamos en molécula de clase 1. Y con azúcar sería perfecto, pero activaríamos solo los TCD8. ¿Sirve activar solo los TCD8? No. No hay activación del TCD4, la activación de los TCD8 termina en una frustración total, no se puede activar los TCD8. Lo van a ver bien después. Si es un virus que infecta a nivel citosólico, las proteínas del virus son degradadas, se presentan por clase 1, activan los TCD8. ¿Cómo hace un virus que infecta el citosol para ser presentado por clase 2? Tiene que ser endocitado. Y los virus son endocitados tremendamente. Los virus. Entonces el virus infecta en el citosol, pero las células endocita virus. Entonces una misma célula profesional va a cortar proteínas del virus. Algunas presentadas por clase 1 y algunas presentadas por clase 2. ¿De acuerdo? Recuerden, lo que presenta por clase 1 activo TCD8, lo que presenta por clase 2 activo TCD4. Hacemos esto, chicos, que es lo mismo que hablamos recién. ¿Cómo llega? Procesamiento lo van a ver en la clase con el día. Entonces ya que toca la lista sobre procesamiento, lo vamos a cortar rápido. El procesamiento antigénico es un proceso que tiene que ver con cortar la proteína en pedacitos chiquitos y acoplar la molécula de histocompatibilidad de clase 1 o clase 2 respectivamente. Fíjense, hay dos vías de procesamiento, que son endógena y exógena, no las vamos a ver porque la ven en la próxima clase, pero me acuerdo que ya no se carga, porque no van a volver a ver. Así que, esta es una célula, este es el citoplasma y este es el retículo endoplasmático. El citoplasma y el retículo endoplasmático. Y esta es una molécula ya que encapula los datos. Es una molécula que sin efecto, una célula, esta es una proteína, el virus, en el citosol hay un complejo multimolecular que es el protosoma, que es lo que hace los protoplastitos. Estos péptidos que se generan en el citosol, esto es a grandes rasgos, son transportados al interior del retículo. Y al interior del retículo son cargados en la molécula de clase 1 que ya está sintetizada y asociada, entregada por chaperona, que no tiene importancia que la conozcan, la mantiene la molécula de clase 1 al lado del transportador para el péptido y pum, se carga. Una vez que esto se carga, va por vía exógena y se empieza a entrar a la célula. Es decir, es una proteína, en este caso viral, como cualquier ejemplo, que es degradada y termina siendo expresada en la molécula de clase 1. ¿Cómo se carga en la molécula de clase 2? Que sirve para activar los linfocitos TCD4. Tenemos que endocitar. En blanco está la célula. Esta es la célula. Presentadora. Hay un antígeno. Endocita el antígeno. La molécula de histocompatibilidad de clase 2 sobre la de clase 1 se sintetiza en el retículo. Y entonces en un momento, por la vía secretoria, esta amapola, que es una amapola endocítica, se junta con esta amapola que viene del Golgi. Y por primera vez
enfrenta el antígeno por un lado y la molécula de histocompatibilidad. No la quiero hacer en la cadena invariante, no tiene importancia, pero lo van a ver. En última instancia, lo que pasa es que este antígeno, que es el resultado de grado, se junta en la vacuna con la molécula de histocompatibilidad y termina siendo cargada en la vacuna para luego expresar. Si los antígenos y los resultados se presentan por clase 2, los antígenos y los sólidos se presentan por clase 1. Los de clase 2 activan el TCD8, los de clase 2 activan el TCD4, los de clase 1 activan el TCD8, y esto lo van a ver la próxima, que es lo mismo que hablé recién, no le digo nada. ¿Tengo una pregunta? Sí, Cuando eres físico, célicos, como que es el solo, los virus, entran como si entran infectando y cuando... un ejemplo, el virus del mundo de eficiencia humana. Virus se pregunta, ¿a qué célula infecta? ¿A todas? No, tiene ningún receptor. ¿Qué célula infectada por el virus de HIV? La célula. ¿Por qué? Porque el receptor es CD4. ¿Sí? El virus engancha la célula a su receptor y un receptor. ¿Y después qué hace con eso? El virus inyecta su material nuclear dentro de la célula. El citoplasma se adueña de la maquinaria biosintética y empieza a producir proteína de ácido nucleico. En este caso sería que entonces los receptores son el virus. Absolutamente. Y no están los citados por la célula. El virus de HIV, cuando infecta, emite un citosol. Ahora, un receptor de disciplinario, un receptor de reconocimiento de patrón. No mete la infección, captura el virus y se mete al virus. Este virus que captura por iniciar la vacuna va por clase 2. Y el virus infectivo va por clase 2. Entonces, una célula que activa por clase 1 es clase 2. Esta pregunta tal vez viene de lo que estabas hablando antes, pero una célula que tiene knockout, el MH1, ¿recibe señales de muerte? O sea, ¿es matada? Pero si no recibe muerte, entonces podría haber tal vez transferible, podría haber un chancho con un corazón que no expresa MH1, pero puede ser un humano. Existe una patología en el humano, existen dos patologías en el humano, existen los dos son nombres muy complicados, donde los pacientes no expresan TAP. Sí. Al no expresar TAP, no expresan moléculas de clase 1 porque no se permite la carrera de los péptidos a la molécula de clase 1. Y los pacientes, ¿qué es lo que tienen este grupo de pacientes que no expresan moléculas de clase 1? La incidencia es unos 10 millones, hay 20 pacientes en todo el mundo estudiados, que expresan dos problemas. Primero, tienen una mucho mayor incidencia de fenómenos infecciosos virales, por lo que van a hacer el otro. Y el segundo problema que tienen es, por ejemplo, se les destruye la nariz. El tabique. Hay una activación descontrolada de las células NK. Porque podemos saber que las moléculas de clase 1, a diferencia de las dos, que tienen una sola función, las tipo 2, presentar péptido, las moléculas de clase 1 tienen dos funciones. Presenta péptidos a los test y además interactúan con las células NK para modular la actividad. Entonces, en este caso, estos pacientes que no expresan moléculas de clase 1 tienen mayor incidencia de infecciones virales, ¿sí? Y no. Hay pacientes también que no tienen moléculas de clase 2. Pero al no tener moléculas de clase 2, son pacientes que van a un trasplante de médula ósea, van a terapia génica o mueren porque la inmunodeficiencia se... Y estos pacientes pueden tirarle su corazón a cualquier persona y que no lo rechacen. Estos pacientes, ya suelto que son pacientes que te cuesta que pasen el tercero o cuarto mes de vida. Son pacientes que la inmuno, ¿se acuerdan de alguna de las películas que hay con los chiquitos sobre burbujas que tienen que son chiquitos que tienen inmunodeficiencia severa combinada? Al no tener moléculas de clase 2, no solo no tenemos moléculas de clase 2, por un asunto que ustedes, si no hay moléculas de clase 2, no hay selección positiva de la autogenia para los linfocitos TCD4, no tampoco tenés linfocitos T. Y al no tener linfocitos T, los linfocitos B tampoco actúan porque no tienen los T foliculares central. Entonces tenés todo el caso, son chiquitos complicadísimos que debutan a los 2 o 3 años con cantidad en la... Llegan entonces a ser... Algunos sí que van a trasplante de médula ósea. Entonces podría generar un chancho para darle corazón humano. No, está bien la pregunta tuya. El problema es el siguiente. Si
Si a vos te trasplanto el corazón de él, un acto de generosidad, te da tu corazón, vos vas a hacer una reacción ano. Si yo te trasplanto un corazón de chancho, es que gran problema, por eso estamos trabajando con chanchos tocados genéticamente. El problema del chancho, las moléculas de hitocompatibilidad son tan distintas, que no hay una respuesta de rechazo, no la reconocemos directamente. Pero la superficie de las células casi alineada, en forma absolutamente distinta, y entonces cualquier cosa de chancho que yo te meta, vos vas a activar complemento y lo vas a destruir por mecanismos propios de la vivienda. ¿Qué se está haciendo? En los chanchitos transgénicos, bloqueados, etc., modificar el perfil de glicosilación de la superficie celular. ¿Okay? Vos vas a rechazar el corazón de él porque las moléculas de hitocompatibilidad son distintas, claro, pero no tan distintas como las del chancho. Y uno podría reaccionar contra las moléculas del chancho. claro. La del chancho la rechazamos más como por inmunoglobulina. Básicamente por sistema completo. Ah. Actualización, por un montón de cosas. Y también seguramente por KB. Absolutamente. Para anticuerpos naturales que se quedan pegados, ¿de acuerdo? Y los trasplantes de humanos con esta patología a otros no son, antes de que se muera esos pacientes, Bueno, por ejemplo, no les usan los órganos para dárselos a personas que necesiten, pero serían todos buenos órganos, ¿no? No, pero está bien, es lo que planteas. Bueno, lo que planteas es, si un chiquito que no tiene moléculas de clase 2, no sería rechazado. Bueno, no hay ninguno que no tenga moléculas de clase 2 y moléculas de clase 1. ¿De acuerdo? Entonces, si vos no tienes una molécula de clase 2, no son bien. No las necesitas. Si no tienes una molécula de clase 2 y molécula de clase 1 y lográs que viva un tiempo, cosa que no existe, sería una potencial oferta de una cosa así. Claro. Se está trabajando mucho para tratar de bloquear in vitro, pero no la expresión en una célula, sino la expresión en órganos complejos. Que sería algo parecido como está planteando. Sí. Estamos muy lejos de lograrlo por vía de interacciones, de lograr lo que hay y ya no más el corazón, digamos. Es muy complicado. Claro. Bien. ¿Van a tener plato de gas? De gas y más. Perfecto. Entonces, solo para que tengan un concepto. Respecto a los ejemplos, la molécula de clase 2, la única función que tiene es activar linfocitos 6 y 4, las moléculas de clase 1, los engañé hasta ahora, no tienen una función, sino dos funciones. Activar linfocitos 6 y 8 y modular la activación de las reglas genéticas. Esa es la segunda de las funciones de la molécula de clase 2. ¿Qué significa modular? Les doy el título, total lo van a ver después. La célula NK es una célula que cuando sale a la periferia siempre está pensando en señales positivas y negativas. Negativo, negativo, vacío, negativo. ¿Cómo lo sensa? Porque hay receptores. Y la célula NK expresa receptores a la molécula de clase 1. Esta es una molécula de clase 1, esta es una molécula de clase 1 no clásica, esta es una molécula también de clase 1 no clásica, estas son las clásicas. En gran parte, si una célula NK se activa o no se activa, una célula NK se enfrenta a una segunda célula. Para hacer una segunda célula, cuando está infectada con una célula neoplásica, sigue esta célula, según una célula que presenta un perfil neoplásico, que diga, ¿cómo están tus moléculas de hitocompatibilidad de clase 1? Testeando el nivel de moléculas de clase 1 va a decodificar si la célula está infectada o no. ¿Por qué? Porque en las células infectadas hay modulación de la expresión de clase 1. Por ejemplo, si una célula está infectada por un virus, ¿qué es lo que pasa? Muchísimos de los tipos de clase 1 regulan la expresión. ¿Por qué? Porque casi toda la maquinaria de la sintética de la célula está ocupada en sintetizar proteínas de la cápsula viral. Se los dejo, pero entonces, hay una segunda función de las moléculas de clase 1, no la vamos a ver acá, que es determinar en última instancia, a través de un juego de receptores estimulatorios y inhibitorios, si se activa o no se activa la célula NK, y lo dejo para la toda la vida. Lo que hablamos de ABC son las moléculas clásicas. Hay moléculas no clásicas de complejo mayor hitocompatibilidad, cuya función no es presentar tercios antigénicos. Estas moléculas clásicas tienen una serie de propiedades, que son las siguientes. En general expresan muy bajo polimorfismo, a diferencia de las clásicas, no se expresan en todos los tejidos,
tienen bajo nivel de expresión. Ahora, estas moléculas de histocompatibilidad que mapean el complejo mayor histocompatibilidad, pero cuya función no es presentar texto, pues este es un mapita de las moléculas de histocompatibilidad que pensé que las clásicas de clase 1 son A, B y C, y después tenemos no clásicas que son E, y K, y C, que las van a ver en MK, y lo mismo con las moléculas de P, de Q y de A. Es decir, que mapean juntas, pero cumplen funciones absolutamente distintas. Una molécula de clase 1 no típica es el receptor neonatal para IgG. Es una molécula de histocompatibilidad de clase 1, sí, mapea, que está formado por una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. ¿Sí? Pregunta. Un chiquito, inmunodeficiente total, no tiene linfocito B, no tiene linfocito T. Nace. El primer mes y el segundo mes no se infecta. El tercer mes no se infecta. Llega a la consulta al cuarto mes, empieza recién al cuarto mes a infectarse. ¿Por qué? Por la más importante, ahora vamos a la lactancia, que también incluye. Más importante que la lactancia. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, la madre transfirió elementos protectores al chiquito. ¿Qué le transfirió a través de la placenta a la madre? IgG. La madre le transfiere a través de la placenta el IgG al chiquito. La IgG en concentraciones famosamente altas. La transfiere la madre al chiquito. La IgG tiene una vida media de 21 a 22 días. Entonces a los 20 días baja la mitad, a los 40 días baja la cuarta parte, etcétera, etcétera, hasta llegar al tercer mes que le queda tan poquito, el chiquito no produce, le queda todas las infecciones y es tratado o muere. Es decir, esta transferencia de su cuerpo IgG, solamente IgG. No IgM, no IgD, no IgE, es mediada por este receptor neonatal para el IgG. ¿Qué propiedades tiene? Tiene una única propiedad funcional que explica todas estas propiedades, que une la IgG con alta afinidad cuando el pH es de medio, es 6,5-6, y suelta la IgG unida a pH neutro. ¿De acuerdo? Si encuentro un entorno ácido, tengo el receptor neonatal, se pega fuerte. Si es el mismo complejo, el receptor neonatal IgG, lo meto en el entorno neutro, suelto. ¿Estamos? ¿Cómo funciona esto? Empecemos por este lado, que es el receptor neonatal, para IgG en este caso. Pasaje IgG de la madre del chiquito. Normalmente todas las células en la interfaz materno-fetal del inciso tropoblásmico tienen alta capacidad endocítica. Y ahí está la sangre materna. Entonces, ¿qué hacen? Endocitan anticuerpos IgG. La pasan endocitando de todo. Dentro de endocitan anticuerpos IgG. Pero estos anticuerpos IgG se encuentran en las vesículas endocíticas del receptor neonatal. Entonces lo une. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Por qué lo une? Porque en todo cuerpo endocítico va disminuyendo el pH. Siempre que hay un endosoma, el endosoma madura. La primera característica del endosoma madura es que va a ser 27,3, 7, 6,8, 6,5. Pero fíjense, acá está suelto, porque este es un endosoma temprano, será el 7. Pero cuando llega a 6,5, el endosoma lo une muy firmemente. Después se expresa este endosoma en la membrana, vuelca el contenido y el receptor se inserta acá. ¿Cuál es el asunto? Esta es la sangre fetal. La sangre fetal está siempre en un rango muy acotado, 5,3 y 5,4. Entonces, el receptor neonatal une la IgG y la transfiere. ¿De dónde viene la IgG? De la madre. En la interfaz materno-fetal, el receptor neonatal es lo único que explica que la mamá pueda transferir IgG al chiquito de sangre a sangre. Lo mismo, en un sistema distinto, lo que se explica por las propiedades de este receptor neonatal y unir a pH ácido, pasa cuando, lo que ustedes decían, en la lactancia. La madre del ácido, en la lactancia, en la leche materna que hay, el cuerpo sistema receptores e IgG. Los sistemas receptores es otra cosa. ¿Qué pasa con la IgG materna? El chiquito mama. Y cuando mamá llega, ustedes saben que el estómago tiene un pH tremendamente ácido. Y el duodeno proximal, que es la presión del intestino delgado cercano, tiene un pH de 6,5. Pero fíjense, cuando el duodeno expresa receptores neonatales para IgG, cuando la IgG que está contenida en la leche materna
llega el duodeno, cuando llega el C1 el litio, la va a pasar por este neutro. Pero cuando llega la primera porción del duodeno, el pH es ácido. Y entonces une firmemente a esto. Se nuestra y lo libera del otro lado. Entonces esta condición, ¿qué es esto? Es una molécula de clase 1, presenta tercio para nada. No presenta tercio. Que hace transporte de pH y protege al chiquito gracias a la fuerza de anticuerpos maternos. Una molécula de clase 1 no presenta tercio, presenta un surco que no le permite agregar tercios, lo que hace es un IgG, está en salseo. Una segunda molécula, CD1, lo fundamental. CD1 también es una molécula de electrocompatibilidad de clase 1, no clásica. No presenta tercios, hay un tipo muy particular de tercios. Esta es una molécula, esta es CD1. Presenta un surco muy particular que le permite unir cosas, lípidos. La molécula CD1 presenta lípidos. Entonces una célula dendrítica que expresa CD1 va a poder presentar lípidos, por ejemplo, de como tuberculosis, a células NKT o a células de la cabeza. Después van a ver. Presenta lípidos. Entonces hay moléculas de electrocompatibilidad de clase 1 entonces que no presentan tercios, no presentan lípidos. Y otras moléculas de electrocompatibilidad de clase 1 que no presentan nada y ayudan al chiquito a defenderse confiriendo protección vía materna. Esto no tiene importancia, chicos, que no tenemos más. Esto es muy importante, que el programa que tiene es el intolerancia materno-fetal. Esta es una molécula de electrocompatibilidad de clase 1 que se expresa HDAG, no clásica, que se expresa en alto tenor en el trofoblastón. ¿Cuál es el problema? La interfaz materno-fetal está lleno de células NK. Lleno de células NK, pero células NK que tienen un perfil proteico. Una característica esencial de la respuesta inmune es que cada célula, si está en un entorno distinto, se comporta distinto. Las células NK de trofoblastón tienen un perfil tologénico. Y en parte tiene un perfil tologénico porque tiene detectores que reconoce esta molécula de electrocompatibilidad, que no presenta versión, pero que imparte constantemente señales inhibitorias a las células NK. Solo para decirte que hay moléculas de clase 1 que son distintas. Y esto tampoco es muy importante. Bien. Terminando la parte de moléculas de electrocompatibilidad, un par de ejemplos un poquito de la clínica. Cuando lograron identificar la moléculas moleculares, la secuenciación, las moléculas de clase 1 y 2, observó que había ciertas patologías que se asociaban a la expresión de estas moléculas. Por ejemplo, una patología autoinmune, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca básicamente es una enfermedad cuya característica central es la intolerancia al gluten. Sí, producen una disfunción de la atrofia de las mucosas de las velocidades intestinales, que está absolutamente subdiagnosticada. ¿Cuál es el tratamiento? Una dieta libre de gluten. Volvemos al gluten, podemos hacer enfermedad celíaca. Libre de gluten no. ¿Cuál es el importante? ¿Por qué es la importancia de un diagnóstico? Porque todo esto no es unida y venida de situaciones versus diarrea. Sino aquellas personas que son celíacas y lo adquieren en forma permanente, una dieta consistente con su conocimiento de celíaca, es decir, eliminar gluten, tiene mayor tendencia a desarrollar otro tipo de patologías, por ejemplo, el informe. Y no solamente que le dé la panza, le tiene la flora intestinal. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué es esto del riesgo relativo? Para un montón, para casi todas las patologías autoinmunes, no las parejas ni inquieren, no se imponen. Hay alelos que son marcadores. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, aquellos pacientes que expresan el alelo de R7 tienen 11 veces mayor probabilidad de padecer enfermedad celíaca que aquellos que expresan el R18. ¿Por qué? ¿Para qué va a servir ese alelo? Para mal al paciente celíaco. El R7 es un alelo que une con muchísima afinidad un tercio derivado de la aleación de gliadina. Es un componente de la proteína de gluten. Entonces, aquellos que tengan la mala suerte de cortar el alelo, no le va a dar ninguna ventaja, ninguna desventaja, tienen una posibilidad 11 veces mayor de desarrollar enfermedad celíaca. Distintos tipos de alelos donde dicen anquilosante, 87 veces más.
Es decir, que si no expresan B27 no van a tener, por más que quieran. Lo mismo para B27, la psicosis activa, lupus eritematoso sistémico de RT, que hay alelos, así como los alelos contienen